Hola, buenos días. Les saludamos desde aquí este domingo por la mañana, deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes. En esta mañana quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor. Quisiera compartir un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, verso 5, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Sir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, y toda Judá está en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaida, hijo de Jeiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí vemos un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde nos declara el Señor las grandes maravillas que Él ha hecho a través de los tiempos. La palabra de Dios dice que Josafat anduvo en los caminos de Dios, fue obediente a Dios. En esta situación en la cual se encontraba el reino, era una situación muy difícil. Dice la palabra que venían millones de personas, multitud de personas, contra el reino de Josafat. Y lo primero que él hizo, dice la palabra de Dios, que lo primero que él hizo fue humillar su rostro delante de Dios. Y eso es algo importante, es una lección que Dios nos da para que nosotros lo tengamos en cuenta. Salmo 138
versículo 6 dice la palabra, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Aquí podemos ver que Josafat humilló su rostro delante de Dios, se humilló delante del Señor. Y dice la palabra que Dios atiende al humilde. Santiago capítulo 4, versículo 6, nos declara la palabra en el Nuevo Testamento también. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay otra escritura en la primera carta de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Número uno, Él se humilló. Número 2, consultó al Señor. En toda situación en la vida tenemos que consultar a Dios. Y lo que Él hizo al consultar al Señor es orar, es depositar nuestras cargas delante de Dios. Dice la palabra que el trono de Dios está abierto para nosotros los 7 días a la semana, 24 horas, a los 365 días del año. Está abierto el trono de Dios para cada uno de nosotros. Dice la palabra que nosotros depositemos nuestras cargas delante de Él, que nosotros hablemos con Él. Cada vez que hay una situación, tenemos que llevarla, consultar a Dios de lo que vamos a hacer, de qué es la estrategia, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Número 3, dice la palabra que pregonó ayuno, que todos ayunaran. Lucas capítulo 4, también el Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice la palabra, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice la Escritura que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Si nosotros vemos también nuestro Señor Jesucristo ayunó. Hoy estamos pasando por momentos difíciles. Al principio, cuando se inició todo esto, yo les mandé texto a la iglesia Fuente de Poder y les decía que teníamos que ayunar, que teníamos que orar, teníamos que consultar, teníamos que leer la palabra del Señor. Y estas son las cosas que hizo Josafat. Primeramente, número 1, se humilló delante de Dios. Número 2, consultó al Señor. Número 3, ayunó delante del Señor. Número 4, convocó asamblea. Dice la palabra que ya cuando estaban todos reunidos, él empezó a orar al Señor. Empezó a clamar al Señor. Si usted lo nota en el versículo 4, dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Quiere decir que cuando 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, donde están 2 o 3, el Señor ahí está. Dice el Señor que en su palabra que cuando yo me uno a otra persona, el Señor nos escucha allá arriba en el cielo. Así que número 4, convocó a asamblea para ponerse de acuerdo para elevar esta oración delante del Señor. Y dice la palabra que él empezó a orar, pero empezó a orar con la palabra, recordándole al Señor lo que el Señor había dicho. ¿Cómo nosotros podemos orar en este tiempo? También podemos orar con la palabra. Por ejemplo, hay un ejemplo en el Salmo 91, donde dice, del verso 14 en adelante, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo orar con la palabra? Bueno, tengo que poner mi nombre.
y decirle al Señor: Señor, tu palabra me dice que ciertamente el bien me va a seguir todos los días de mi vida y tu misericordia va a estar conmigo, Señor, cada día. Este es un ejemplo de tantas cosas que se encuentran en la palabra del Señor. Tienes que agarrar textos de la palabra donde el Salmo 23 también dice: Jehová es mi pastor. Yo le puedo orar al Señor y decirle: Señor, tú eres mi pastor, y como lo declara tu palabra, nada me faltará. Hay otro texto donde dice que Él llevó todas mis enfermedades. Yo tengo que orar con ese texto y decirle al Señor: Señor, tu palabra dice que tú llevaste todas mis enfermedades. Eso es orar con la palabra. Eso es orar con la palabra de Dios y pedirle al Señor y recordarle al Señor. ¿Será que Dios no se acuerda? Claro que sí. Pero al orar con la palabra, la fe va a crecer en tu vida. Porque la fe viene del oír, y del oír la palabra de Dios. Convocó a asamblea. Cuando ora con la palabra, él, dice la Escritura, que de entre aquella grande multitud hubo alguien que el Espíritu Santo vino sobre él. Y dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo viene sobre él, Dios empieza a hablar. Y aquí podemos ver la acción del Espíritu Santo que viene sobre esta persona. Dice la palabra que vino sobre Jaciel, hijo de Zacarías, el cual, dice la palabra en el verso 14, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oh Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La palabra de Dios que acabamos de leer, note usted lo que hizo Josafat. Número 1, humilló su rostro. Número 2, consultó al Señor. Número 3, ayunó. Número 4, convocó a asamblea. Y entonces lo único que estaban esperando a respuesta de la oración es que Dios hable. Y cuando Dios te habla y te da las instrucciones de lo que tienes que hacer, Dios te da la victoria. Al leer este texto nos dimos cuenta que el Señor dijo: porque no es tuya la guerra, es mía la guerra. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre en este día. Ya no es contra ejércitos de hombres. Ahora nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Dice la palabra en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Entonces ahora también está el Espíritu Santo ayudándonos, guiándonos, hablándonos. Y el Espíritu Santo vino y habló a través de este joven, de este hombre, Jaciel, hijo de Zacarías, y dijo a Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Versículo 15, y tú, rey Josafat, dice: Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Persona que me escuchas, estamos en las manos de Dios, y quiero decirte que es de Dios pelear por nosotros. Él todo el tiempo va a pelear a nuestro favor. Dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo es el mismo que obró en este tiempo donde estuvo Josafat en vida con todo su reino, pero Jesucristo es el mismo que está con nosotros hoy día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Número 1,
humillar nuestro rostro. Número 2, consultar al Señor. Número 3, ayunar. Número 4, pedirle a tu familia que se una juntamente contigo a clamar al Señor con su palabra, a clamarle al Señor, a pedirle al Señor que nos ayude, a pedirle al Señor que nos proteja, a pedirle al Señor que provea todas nuestras necesidades, a pedirle al Señor ese socorro, ese oportuno socorro para hallar gracia delante de Él. Y cuando nosotros oramos con la palabra, la respuesta que viene es que Dios te va a hablar y te va a decir exactamente lo que tienes que hacer, así como se lo dijo a ellos. Entonces dice la palabra, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. A ti te digo en este día, creed en nuestro Dios, creed en Jehová nuestro Dios y vamos a estar seguros. Creed también a su palabra, creed a sus profetas, creed a lo que Dios te va a decir y vas a ser prosperado. Dice la palabra: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y que dijesen: glorificado a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aquí hay otra cosa que nos enseña Josafat. Todavía no tenía la victoria, pero él ya la estaba viendo en el espíritu, la victoria. Entonces empezaron a alabar y a adorar al Señor. Empezaron a alabar a Dios. Otra cosa que tenemos que hacer es, después de haber orado, después de haber ayunado, después de habernos humillado delante de Dios, lo que tenemos que hacer es adorar a Dios, alabar al Señor. Y dice la palabra: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del norte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Fue grande la ruina de este ejército tan grande, que entre ellos mismos se acabaron. Dice la palabra: porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los montes de Sir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Sir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Si usted se fija, ni siquiera el ejército de Dios, el ejército de Josafat entraron a la guerra, sino que vino un espíritu de confusión. Se confundieron entre ellos mismos y entre ellos mismos se emboscaron y murieron los unos con los otros. Y dice la palabra: ninguno escapó. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Note usted, ellos venían a destruir al pueblo de Dios, pero resulta que fueron destruidos y la bendición quedó con el pueblo de Dios. Esto es cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros consultamos a Dios, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos juntamente con otros, cuando nosotros adoramos a Dios, que es lo que tenemos que hacer. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos,
porque Jehová les había dado gozo, librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, y con trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Yo te quiero decir que también en tu vida, Dios te va a dar paz en todas las áreas de tu vida. Lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones del Señor. Número 1, humillar nuestro rostro. Número 2, consultar al Señor. Número 3, ayunar. Número 4, convocar asamblea. Reunirnos a orar juntamente con otros, a pedirle a Dios el oportuno socorro. Orar con la palabra del Señor. Y la obra del Espíritu Santo, Dios va a hablar. Dice la palabra que no hará nada Dios sin antes anunciarlo a sus hijos los profetas. Y cuando esa palabra venga a alguno que está cerca de ti o lejos de ti, óyela y créela y ejecútala, y Dios te va a bendecir. Y vas a acabar en gozo y vas a acabar en regocijo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día, yo quisiera orar por tu vida. Ahí donde estás, yo quisiera en este día, juntamente contigo, elevar esta oración. Padre, en esta hora, Señor, yo oro, Señor, que los ojos del entendimiento sean alumbrados, Señor, y que tú traigas revelación de lo alto. Que tu sabiduría, Señor, se establezca en la mente y en el corazón. Que tu gracia sea derramada, Señor amado. Que tengamos más revelación, Señor, acerca de quién eres tu Padre. De la protección que tú tienes, Señor, alrededor nuestro, Padre Santo. Que estamos en el hueco de tu mano, Padre Celestial, y que de ahí no hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda arrebatar. Y así como lo declara tu palabra, Señor, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de nuestro Padre moraremos por largos días. Dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo creo con todo mi corazón y también declaro que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Padre, oro, Señor, si hubiera algún enfermo, Señor, que tu mano poderosa, Señor, que tu palabra salga, Señor, que tú des la orden de sanidad, Señor, para esta persona que nos está mirando, Padre Santo, porque tú llevaste, Señor, sus enfermedades, Señor. Padre Santo, tú sufriste sus dolores en el nombre de Jesucristo. Oro en este día, Señor, que toda enfermedad abandone el cuerpo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.